Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Dios les bendiga y la Virgen. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios luminosos. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todos los enfermos del mundo entero, especialmente los de aquí, Gloria Cubeltiel, Dorothy y Luchín, por todas nuestras necesidades, por Padre Willy, donde quiera que esté, que Dios le bendiga, a todos los sacerdotes, por la obra que se va a estar presentando próximamente y porque esta cuaresma pues sea de paz y unión y de conversión para todos nosotros. Primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de todos los santos. Ave María Purísima. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ante sus apóstoles. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz,
Ave María Purísima. Quinto misterio de Dios luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por el eterno descanso de
¿cómo se llama? María. De María, para que esté descansando en la paz del Señor. Padre, y para todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Que todas las almas de los fieles difuntos, especialmente María, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, se acreciente nuestra entrega para celebrar con fruto el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchad mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Seguid el camino que os señalo y todo os irá bien. Pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón. Me dieron la espalda y no la cara. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, os envié a mis siervos, los profetas, un día tras otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso. Seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles. Seguro que no te responderán. Aún así les dirás: esta es la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. Ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jefes. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. A medida que vamos avanzando en este caminar cuaresmal, hoy ya jueves, mañana sería prácticamente el último día de esta tercera semana, ya nos quedan 2 semanas de cuaresma, y ustedes van viendo, si usted yendo por lo menos todos los días lee las lecturas del día, aunque no pueda venir a misa todos los días, verá que como que se ponen las cosas mucho más serias todos los días.
cada día como están. Usted no sé si ustedes han tenido alguna vez bracers, ¿no? La gente que hemos tenido tuvo un tiempo bracers, tú vas y cada cierto tiempo vas y es horrible porque ¿sabe lo que hacen? Los ajustan y eso es horrible. Ahora un poquito menos, pero es horrible. Hay gente que tiene que tomar hasta un analgésico porque es horrible, porque sin darse cuenta se van como corriendo un poquito. Entonces hay que ir al ortodoncista y te dice, te veo tan... Entonces es como va apretándole, es horrible. Y yo creo que la iglesia lo que está tratando es de ajustarnos las piezas. ¿Por qué? Porque nos ha tocado un momento, siempre ha sido así, o sea, no es que esto es nuevo. Lo que es nuevo es la actitud con que esto se está haciendo. Siempre ha habido incomodidad, ha habido como su resquemor, porque me están diciendo, no quiero que me digan las cosas. Pero fíjense, y los que nos tocó vivir antes de este tiempo, por lo menos nos criamos en aquel tiempo, nosotros nos enfogonábamos con nuestros papás, pero no nos íbamos de la casa. ¿Ve? Y ni tampoco o sea, nos molestaba, a veces íbamos, pero no éramos soberbios. Nosotros teníamos algo, o sea, lo hacíamos hasta de mala gana, pero lo hacíamos. ¿Qué cosa es lo nuevo? La soberbia. Y ustedes ven que hoy la gente quiere todo muy light. Que la religión se adapte a mí, que el cura diga lo que yo a mí quiero. O sea, no, entonces calo, por eso la gente, lo mismo es católico que se va por la iglesia protestante que termina en el budismo. O sea, yo digo, ¿cómo es la gente? Porque la iglesia católica nunca ha sido perfecta, porque está hecha de hombres. Y de hecho yo creo que hoy hemos adelantado mucho, porque en mi tiempo un cura era prácticamente algo mítico, usted no tocaba a los curas. De hecho, nosotros cuando nos presentábamos ante ustedes, nos presentábamos sotana. Y esa sotana era como tú allí y yo aquí. Bueno, aquí había un murito. Aquí ustedes no subían ni para respirar. Nosotros hacíamos todas las lecturas. Ustedes se acuerdan, yo no soy el único aquí que... Lo que pasa es que yo no me tiño, pero aquí hay un montón de gente que tiene canas, ¿no? Entonces, aquí la gente tiene que acordarse que había una rejita, esa rejita estaba cerrada aquí. El monaguillo, que para ser monaguillo en aquel tiempo no era fácil porque había que aprender. Todo eso que ustedes dicen, como ustedes no lo decían, alguien tenía que representarlos a ustedes. Y el monaguillo, para ser monaguillo había que aprenderse la misa toda en latín. Y empezaba cuando él subía, decía, introibo el altar de ella, Deo, qualifica juventud también. Yo me acuerdo de todo eso de monaguillo. Y hasta que no lo sabías, no podías ser monaguillo. Porque nosotros nos representábamos a ustedes. Y los cocotazos que yo recibía, porque había algunos curas que a veces uno, eso no se pronuncia así, pácara. Hasta teníamos que, pero a mí me recuerdo que hay una palabra que era cuocue, y a mí eso no me salía. Y decía, cuocue, pácara. Esos curas españoles que se las traían, ¿eh? Pero nadie se iba de la iglesia católica. Porque esta era tu iglesia y todo el mundo se sabía tu catecismo. Y cuando usted decía, yo creo en una santa iglesia católica y apostólica. Hoy en día lo mismo están, tú dices, y tocan en el coro y dan la Eucaristía. Bueno, Fuente de Agua Viva está llena de ministros de la Eucaristía. Digo, pero ¿cómo es posible? Usted coge un curso, ¿cuánto es ahora? 2 años. 1. Pero ustedes tienen clase, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, esto fue un juego, un follón, pero es la soberbia, es la soberbia. Cuando el arzobispo, el papa, lo que fuera, aquí nadie dijo que el papa era perfecto. Si ustedes se lo dijeron y ustedes lo creyeron, ustedes eran unos tontos. El papa en materia de fe y moral es infalible. Fuera de eso se puede equivocar y se equivoca. Los curas somos hombres de Dios, pero pues yo sea un hombre de Dios, no dejo de ser hombre. Y hemos tenido mujeres y hemos tenido aberraciones. Claro, si eso, pero si Pedro negó a Cristo 3 veces y Judas, que estaba comiendo con él, que estaba mojando, de hecho, el pan en la salsa que él estaba comiendo, lo vendió. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué cosa? Pero si es que desde que esto empezó, aquí la gente tiene faltas. Pero lo que pasa es que
Y a mí me encanta, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y si en ese pronto él se hubiera... Y fíjense que Judas se arrepiente. Judas no se queda con el dinero. Judas se deshace del dinero. Hay un arrepentimiento, pero lo dirige equivocadamente. Desespera en su arrepentimiento. Que Pedro en su arrepentimiento humildemente pide perdón. Pero los dos se arrepienten. Pero ¿qué es? Usted se queda con la iglesia, y si a usted no le gusta algo, usted lo consulta, usted lo comparte. Pero ¿qué pasa? No hizo lo que yo quería, pues entonces yo voy para otro lado. Y te vas a pasar la vida de aquí para allá porque no es la gente, no es el cura, eres tú. Que tu soberbia, tu rebeldía, tus problemas personales, que aquí hay gente que se ha ido, pero son la misma gente que nunca ha venido a un retiro. Qué casualidad que la gente que tienen problemas conmigo, allá ellos, ¿verdad? Yo les tengo mal. Pero qué raro que esta gente nunca ha venido a un retiro, nunca ha estado en un ministerio, nunca vienen, yo le llamo, son como las olas del mar, vienen y van. Son personas que nunca fueron parte de nada. Claro, por eso todo lo interpretan a su manera, porque como están tan ensimismados, tan aislados de una realidad comunitaria. Yo sinceramente, y soy cura casi de 45 años, me quedan 2 días antes de 45 años, llegué hasta ahí más o menos. Yo nunca pensé que la iglesia era perfecta y quiero que sepa que en un momento dado lo pensé, pues yo entré al seminario a los 15 años y cuando usted entra a los 15 años es como cuando ustedes se casan con el hombre, creen que ustedes se casaron con un príncipe azul y los príncipes azules no existen porque ni los muñequitos esos, los azules. Eso no existe, eso son caricaturas. Usted se casó con un ser humano que por muy bueno que sea tiene defectos que usted le van a molestar en un momento dado. Como a él sus defectos lo van a molestar, pero usted no se retira, usted los resuelve. Pero ¿qué hemos hecho? El divorcio, fíjense que todos son escapes de la realidad, todos. O nos escapamos de nosotros mismos por la droga, por el alcohol. ¿Qué cosas son escapar? Me meto la droga, me meto cocaína, me meto LSD, me meto hasta el dedo para no tener que confrontar una realidad que es mía y que yo la tengo que resolver. No. Escape y escape. Entonces el psiquiatra, pastilla y pastilla. Como tenemos, pues la gente, pero eso es muy sencillo. Depresión la tuvo todo el mundo. Y esa frase que a alguna gente le molesta que yo la diga, pero yo la voy a decir. La depresión es un lujo de los ricos, porque los pobres no tienen ni dinero ni tiempo para estar deprimidos. La depresión es un lujo de los ricos. Porque una madre hoy en Venezuela que tiene que saber salir para ver cómo se raspa la vida, a ver si su hijo tiene un poquito de agua con azúcar, esa madre no tiene tiempo para estar deprimida. Entonces hemos creado una gente que no tiene, en España la gente sabe que el español es un poco crudo, ¿no? Dice, no tiene agarre. La gente no tiene agarre, entonces, ay, mira lo que me dijo, me voy. Y te estarás yendo de todos los lugares hasta de ti mismo, porque mientras la gente no diga lo que tú quieres, y esto no sirve. Por eso es que tenemos un mundo tan flacundengue. Y esto lo hemos traído a la religión. Y hoy nos están diciendo muy clarito, primeramente la primera lectura es muy dura. Ya Jeremías sabe lo que le viene. Esto es un momento muy duro. Porque ya yo les he explicado, no lo voy a repetir, Jeremías le toca encontrar una nación que le viene arriba una invasión, o sea, Jerusalén va a quedar destruida. Toda esta gente se la llevan al exilio, él muere en el camino al exilio. Y él lo vio, eso los vanos, los profetas, ven el futuro, no son adivinos, lo que pasa es que están actuando en Dios y él dice, dile que esto porque le viene arriba, y no es que ellos sean visionarios, o sea, no es que cogieron una bolita de cristal, es que el Señor les habla, dice, yo te estoy mandando para que le digas esto, porque esto es lo que le viene en rima si no hacen esto. Pero esta gente está totalmente, y yo cuando estaba oyendo esto, yo decía, esto es un emaray del mundo de hoy. O sea, ya les dice todo, dice, pero mira lo que te voy a decir, ciertamente es un pueblo sabio, inteligente estará, porque ¿dónde era? Pero no, esta no es.
Aquí está. Pero no escucharon ni hicieron caso. Le está diciendo, porque hay que leer las lecturas anteriores. Lo que le dice, la ternura que le... Pero dice, ¿tú sabes qué? Todo esto que yo soy su Dios y todas esas cosas, pero no escucharon ni hicieron caso. Al contrario, miren qué fue. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su obstinado corazón, y esto es horrible, me dieron la espalda y no la cara. El mundo de hoy. Diga, o sea, todo el mundo sabe, estos países son cristianos todos. Y ellos, fíjense, y desde que salieron de Egipto yo les he enviado a mis siervos los profetas un día detrás del otro, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Al contrario, endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Y miren qué lindo, esto es duro. Le dice, ya puedes repetirle este discurso, seguro que no te escucharán. Ya puedes gritarles, seguro que no te responderán. Aún así les dirás, o sea, aunque esto vuelve otra vez, pero ha desaparecido la sinceridad, se la han arrancado de la boca. Wow. Eso es lo que ha pasado. O sea, como tú no estás diciendo lo que yo quiero que tú me digas, yo no te voy a hacer caso. Y yo no les pregunto si eso no es lo que está haciendo la gente hoy. ¿Por qué su hijo se fue de la casa? Yo no he entendido por qué esta salidera de las casas. Porque si yo soy soltero y yo estoy en mi casa, mi mamá ni mi papá a mí me cuestiona lo que me dice, mi hijo, no llegues tarde, cuídate eso. Pero yo tengo mi cuarto, a mí no me... ¿Por qué usted tiene que mudarse solo? Para la poca vergüenza. La mayoría. Porque mi mamá me dijo, eso sí, aquí no puedes estar metiendo gente. Ah, no, pero tú me estás coaccionando mi libertad. No, hijo, no, yo no te estoy coaccionando, pero esto no es un motel, esta es tu casa. Entonces tú los ves por ahí, entonces después viven con las novias, esta se salió, la otra se hizo un aborto. Todo eso es producto de lo mismo, todo es producto de lo mismo, ¿ok? Viviendo juntos, o sea, entonces después es vacío la cosa. Porque yo hablo con Aidita, yo hablo con Rodolfo, yo hablo con la doctora esta que ayer me encontré con él, Belaval, y todos me están diciendo, dice, padre, yo no tengo tiempo, la cantidad de gente que está con... Pero ¿por qué estamos deprimidos? Porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer y hay una cosa dentro de nosotros que es el alma, que se resiente y dice, oye, esto no es así. Me tienes a mí en una anemia que yo no sé ni cuándo es de día y cuándo es de noche. Por no escuchar a Dios. ¿Y cómo te habla Dios? Mira, Dios te habla por tu mamá, por tu abuelita, por tu sacerdote o por tu ministro, si tú eres cristiano no católico. Te habla por la experiencia de la gente. No, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Ah, ok. Tú eres de los brutos, ¿no? Porque la gente inteligente siempre está aprendiendo algo nuevo. A mí me encanta. Ayer no estaba aquí con ustedes porque ayer fue el Día Internacional. Toda esta semana ha sido la Semana Internacional del Teatro y ayer era el Día del Actor. Entonces, yo soy parte de la Universidad del Sagrado Corazón porque al tener un doctorado de esa universidad, yo estoy totalmente unido a esa universidad. Y entonces pues me pidieron con mucha gentileza, el presidente, que es un caballero, me pidió que ofreciera la misa. Fue una misa muy bonita porque tanto la misa era para todos los actores, pero con especial porque ayer se le dedicó todo a Mirna Casas. Entonces por la mañana fue la misa muy hermosa, muy bonita, con mucha simbología, y por la noche fue el acto muy lindo. Y escuchar la semblanza de esta mujer. Yo estaba al lado de ella porque ella conmigo nos queremos mucho. Yo conozco a Mirza. ¿Sabes cuándo yo conocí a Mirza? A los 24 años. Y siempre hemos hecho ella con teatro y ella me dice que yo tengo, si usted tiene una capacidad teatral, padre Willy, que es increíble. Digo, bueno, imagínate tú. Entonces, pues me pusieron al lado. Además, una cosa que comparto con ustedes. Fíjate, yo no me acordaba de eso, sinceramente no me acordaba
después digo, ay, yo me acuerdo, ella estuvo muy grave, ella de hecho murió, ella murió. Yo estuve allí, yo le di y ella vuelve a revivir y se salva. Ella dice que usted me volvió a la vida, o sea, ella tiene eso conmigo, o sea, yo fui tan fue que no me acordaba. Entonces ella me siente, cuando ella me ve a mí, es una cosa muy bonita. Entonces, pues, ella pidió, y yo estaba sentado al lado, parecíamos una pareja, porque ella me tenía la mano cogida, muy lindo. Entonces, yo estaba viendo la semblanza. Esta mujer es un monumento a la cultura de Puerto Rico y un regalo a toda América Latina. Esta mujer es un increíble. Y cuando estaban diciendo todo esto, tú veas que ella era así, mira, tú te das cuenta que es la persona que ha hecho todo esto y no se identifica con esto. Y yo decía, Dios mío, me siento al lado de esta mujer como una cucaracha en vez de gallina. Yo estoy al lado de un monumento. O sea, esta mujer, una cosa increíble. Entonces cuando ella dice, no crean todo eso. ¿Entiendes? Les habló a los muchachos con una sencillez. Hoy iba a dar una clase y todo el mundo hablaba, porque hubieron dos sorpresas, dos personas, y una de las que vino a hablarle fue Angela Meyers. Una noche bellísima, esas noches mágicas, ¿no? Entonces, pues, Ángela le ha hablado con una cara, dice, tú has sido una gran directora porque la conoce, dice, yo me acuerdo cuando nos encontramos, yo tenía 24 años, bla, 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 pero dice, pero ¿sabes qué? Porque ahora, todavía van a estrenar ahora en agosto una obra nueva de ella, se llama Otoño, que la ha hecho para Angela Meyers. Dice, ella hizo una obra, dice, y lo más grande que un actor puede tener es que una directora, escritora, dramaturga del calibre de ella te haga una obra para ti. Es como que un músico tremendo te escribe una canción para ti, eso no tiene nombre. Entonces dice ella, pero entonces se acercó así, estábamos sentados nosotros ahí, hasta aquí, entonces vino y le dijo, pero tú sabes qué, Mirna, aparte de todo lo que tú has hecho por mí, que me has guiado, fuiste mi maestra, bla, 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 dice, el gran regalo que yo tengo es que tú eres mi amiga. Oh, todo el mundo llorando, una cosa impresionante. Entonces, todo el mundo está aprendiendo. Dice, ahora voy a estrenar esta obra con esta mujer y aprenderé de ella. Ese sentido, la humildad, usted no lo sabe todo. Usted tiene que estar abierto y receptivo, como decía un gran amigo que ya murió, Luis Cordero, decía, padre, hay que estar abierto y receptivo. Y la gente de hoy no quiere, porque yo no tengo que escuchar nada, porque ya yo todo lo sé. No sea tonto y necio. Y eso se da mucho en las iglesias. Entonces aquí, ¿cuánta gente aquí tú le dices, mira tal cosa? No, él no, porque lo dijo por mí. Vamos a suponer que yo lo dije por ti. Si tú te picas, es porque aquí come. Porque si a mí un cura, yo estoy en una iglesia, el cura dice, no, porque los ladrones, y yo no robo. ¿Por qué yo me molesto? Pues yo me estoy llevando los bolígrafos de la oficina. Y aunque sean bolígrafos, usted es un ladrón porque eso no es suyo. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces nos vamos para otra parroquia, y usted sabe que hasta el día que allí le digan algo que usted no quiere. Entonces son la gente que nunca tiene sentido de pertenencia a nada, porque ellos no pertenecen a ningún lado, porque ni se pertenecen a sí mismos. Y estas personas, miren lo que les dijo el Señor hoy. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí no hay términos medios, no hay términos medios, hermanos. Y durante todos estos días, antes de ayer, ¿qué cosa era? El que no perdona de corazón. No era que perdones, no, es que esto viene ahora el ortodoncista y te hace así y dice, no, es que no perdones, es que perdones. A ver, a la una, a la dos, a las tres. De corazón. ¿Y quién está ahí? Yo no estoy ahí. Y sin embargo fue eso. El que no perdona de corazón a su hermano,
no entrará en el reino de los cielos. Imagínate tú. Entonces yo no creo que haya, yo me imagino que eso estará el vacancy, porque ahí no hay nadie. Pero no es que uno lo haga, es que por lo menos lo trates. Que no me cierres, que no me diga, yo te perdono, pero tú sabes qué, yo no olvido, esa porquería, ¿quién inventó eso? Eso no existe. ¿Y cuánta gente sentada en los bancos de la iglesia está en esa movida? Entonces, esta es materia para Cuaresma. La Cuaresma no es solamente que no coma carne, no coma chocolate y deje de tomar Coca-Cola. Eso es para la gente sencilla, los niños, la cuestión. A nosotros nos están dando todos los días un menú para ver dónde estamos en nuestra relación con Dios. ¿Dónde yo estoy en mi relación con Dios? ¿Yo recojo o desparramo? ¿Yo escucho o no escucho? ¿Dónde yo estoy? Y no tenga miedo. Mientras usted sea sincero, no hay problema. Pero cuando nosotros nos cerramos y cogemos esa soberbia tan característica del mundo de hoy, entonces empezamos a tener grandes problemas. Porque Dios se entiende con todo, menos con la soberbia. Porque eso es de otro departamento, de alguien del diablo. Por eso es que ustedes ven que aquí el diablo tiene hoy un papel muy protagónico, ¿no? Porque esta gente teniendo delante a Dios, fíjense qué cosa, por eso ese es el principio. Están viendo el dedo de Dios que acaba de hacer un milagro. Y antes de aceptar que Dios está en medio de ellos, acusan a Dios de ser el diablo. Porque claro, si ellos lo aceptan, tienen que aceptar que Jesucristo es el Mesías. Y se mueren primero que lo hagan. ¿Y qué dice? No, él quitó el demonio por poder del diablo. Pero dice, ¿cómo el diablo cómo va a estar usando el poder contra sí mismo? Pero hay gente que es así, que lo tiene delante. Lo tiene delante. Hay una obra, yo he estado siempre tentada a hacerla, pero tengo miedo porque ayer, de hecho, estos paréntesis, se habló del momento tan grave que tiene el teatro en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hasta los años 80, y me alegro mucho porque yo sabía, pero no lo sabía de los que son teatristas por naturaleza y profesión. Pero me acuerdo que hasta en el 80 había como 5, 6, 7 compañías buenas de teatro, pero ya a los 80 y pico empezó esta decadencia y hoy prácticamente en Puerto Rico no hay teatro. Lo dijeron allí gente de calibre. Estamos ahí y por eso tienen que apoyarnos porque nos lo dicen. Bueno, públicamente yo me sentí, Padre Willy, gracias en nombre de los artistas de Puerto Rico porque usted está haciendo teatro con la juventud. Gracias, porque aquí no queda nada, Dagmar, los oigo así. No hay. Y es un problema porque estos muchachos están estudiando drama. ¿Y dónde van a ejercer su profesión? ¿Dónde? Y esto no es fácil meterse ahora cuando yo termino con ustedes hasta la 1 de la mañana ahí. Y ya los he dicho, en este momento están poniendo Fiddler on the Roof en Nueva York. Por cierto, una versión muy linda, pues la están poniendo en Yiddish con subtítulos. Y yo voy para allá, si yo no tengo que pagar hotel porque mi prima vive allá en un apartamento espectacular y no tiene a nadie, pues sus hijos se fueron. Así que y a él le encanta estar más teatrista que yo. Pero si yo puedo traer esto aquí, ¿por qué no lo voy a traer aquí? ¿Porque tengo que hacer un esfuerzo y un sacrificio? Bueno, yo digo que yo soy cristiano, ¿no? O esto a mí que me importa el prójimo, que cada uno allá con su lío y que ande yo caliente y que se muera la gente. Entonces acá hago yo vestido así. Pues es que aquí hay un problema, aquí hay un cortocircuito tan grande, lo que uno cree y lo que uno hace, que esto es escandaloso. Hay que romperse la vida si usted dice que es cristiano, porque nos dieron el retiro, nos hablaron de qué, ¿qué nos hablaron de qué nos hablaron el sábado? ¿De qué? De la cruz. Y que dijeron, creas o no creas, el sufrimiento es parte de tu vida. Y la única diferencia es una, que el que no cree a Dios se tiene que chupar el sufrimiento solo y el que cree en Dios tiene a Cristo con su sufrimiento. Pero todo el mundo sufre. Entonces nadie quiere sacrificio, pero si es que es lo mismo, hijo. Pero entonces hago este paréntesis porque hablaban de deterioro.
Entonces uno dice, caramba, si yo puedo hacer un poquito. Yo puedo ser de los que no desparrama, sino de los que recoge. Recoges talento, recoges gente, recoges el buen vivir. Y ese es el problema. Y yo creo que esto es un temario, hermano, lo que nos están dando en estos días, para que uno se examine. El cristianismo no es cómodo, no. El cristianismo es incómodo. Cuestiona, nos saca a relieve cosas que no queremos escuchar ni sentir. Nos incomoda porque tenemos que confrontar cosas que nosotros no queremos. Nos quita la imagen de gente tan buena que nosotros somos, porque somos muchas veces buenos ¿para qué? Para nada. Nos quita de comfort zone que hemos creado para que todo el mundo, ay, qué bueno yo. Si usted no es bueno, usted no le da ni maíz al gallo de la pasión que usted va a ser bueno para nada. Y nos pone mal, porque te metes con una cosa, es como que si te metieran hormigas bravas en las nalgas. Y claro, por eso mucha gente dice, yo me voy de esa iglesia porque ese padre es muy fuerte. No, hermano, yo no soy fuerte, fuerte es el evangelio. Porque yo no soy el que escribí esto. Y hoy la primera lectura pone a esta gente, a ella y a nosotros, por el piso. Y después dice, muy sencillo, el que no está conmigo, así, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Busquen ahí una zona de sombra. No hay ninguna. Y si ustedes quieren cogerla con algo, cógela con él. Es como cuando te dice a ti, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Jaime, brega eso porque es más claro en el agua, ¿eh? Y a mí la que me mata pues, cuando él te dice, Señor, déjame, ustedes que son del servicio funerario, Señor, déjame ir a enterrarlos, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Aquí no hay lugar para mediocridad. Esto es más radical que la raíz de un árbol. ¿Cómo nosotros hemos llegado hasta aquí? ¿Y cómo hemos hecho esto que parece, a mí de los dulces, lo único que no me gusta el sabor. Pero no, la gelatina no tiene personalidad. Porque usted hace un bizcocho y siempre tiene su molde. Usted no puede hacer un bizcocho si no tiene un molde. Y el pudín tiene un molde. Y el flan tiene un molde. Pero la gelatina, donde la tire, ahí se queda. De hecho, tú lo ves como es la gelatina. Y hay tanto católico gelatinoso. No tiene molde. Lo tiras aquí, lo tiras allá, lo mismo se da palo, que fuma, que está en cuera, que lo que sea. Ay, pero está esa exageración, ese fanatismo. No, hijo, no solo es fanatismo, esto es tomar las cosas con seriedad. Una mujer cristiana es cristiana, un hombre cristiano. Nosotros no nos emborrachamos, nosotros no estamos nosotros hacemos perreo, que eso es una cochinada en un salón de baile. Pero, claro, cuando te dicen eso, yo no voy más a esa iglesia. Porque allí dice el padre ese que no puede uno mal vestido. No, claro que yo te lo voy a decir 20 veces. Igual que no puedes comer chicle. ¿Saben por qué? Porque ese chicle termina debajo de los bancos. Y las señoras que limpian aquí el lunes, yo no les pago y no tienen por qué estar sacando chicles cochinos debajo de los bancos que una persona adulta, no son los niños, los puso ahí. Ay, es que ahora resulta que para entrar a la Basílica de San Pedro, pues ahora lo pusieron. Son como unas capas de lluvia, de esas, unos impermeables, como los que venden en Disney, pero más largo. Y hay que pagarlo, son 4 euros. Porque la gente entraba con hot pants y todas esas cosas. Y pusieron allá afuera. Y hay unos policías de esos del Vaticano. Dice, no, usted no puede entrar así. Ay, pero esto no es un museo, esto es una iglesia. Y usted no puede entrar en una mezquita así. En la mezquita hay que ponerse, en la mezquita no es una capa de agua, es como, ¿sabe lo que es? Una pashmina. Y tú ves a los hombres que van con bermuda y tú ves todo el mundo como una falda de esa. Para entrar en una mezquita donde lo único que hay es un hueco en la pared
mirando hacia Meca. Ahora, y nadie dice nada porque te dan un palo por la cabeza. Ahora, entonces yo entro en una iglesia donde supuestamente Cristo está presente en el Santísimo. Ay, ¿por qué me dice que? Porque usted no puede estar entrando así en una iglesia, Señor. Allí no molesta, aquí sí. Y las novias. Lo que pasa es que gracias a Dios tengo un sacristán ahí que es el más pequeñito de todo, que es Agustín. Pero eso no le importa nada, ese es salesiano. En la última boda repartimos 16 pashminas. Ahí están. Y viene entonces porque ahora la gente no puede coordinar una boda por sí mismo porque no hay que buscar un wedding coordinator. Pues la gente está pobrecita que no puede usar, pero ella te va a enseñar a caminar. O sea, usted no sabe caminar por ese pasillo, hay que enseñarle a caminar. Que parecen robóticos, porque yo los veo. Yo no digo nada, yo dejo que entregue ahí, porque yo digo, ¿qué es ridículo? Porque en vez de entrar, ¿verdad? No, bueno, si usted le paga a una mujer anormal para que le enseñe a caminar en una boda, allá ustedes con ese lío, sigan pagando. Entonces, a Agustín le dio, dice, usted no puede usar esos escotes por acá, que no se pone en brasier, que es un rajo por aquí. Bueno, entonces vino la wedding coordinator y se lo dice, yo no sabía que esta iglesia era tan estricta. Y Agustín, que tiene una lengua, le dijo, no señora, es que no, en esta iglesia no seamos estrictos, esta es una iglesia decente. Es muy fuerte. Fuerte es lo que usted está haciendo, que está llegando a una iglesia desnuda. Pero ve, nadie quiere hacer esto. Porque ¿qué cosa hay que hacer hoy en día, Tania Suárez? ¿Cómo es lo que hay que hacer hoy en día? ¿Qué hay que hacer hoy en día? ¿Cómo se tiene que hablar hoy? Políticamente correcto. Ahora yo termino solamente con esto. Busquen la frase políticamente correcto y una like. Ni con Crazy Glue, porque nunca fue políticamente correcto. Él dice, o es así o no es así. O conmigo recoges o conmigo desparramas. Amén. Hermanos, presentémosle al Señor ahora nuestras peticiones. Hermanos, presentemos a Dios nuestras oraciones y pidámosle que renueve en el mundo entero y en nuestros corazones los frutos de la entrega salvadora de su Hijo. Y digamos con fe y con certeza, te rogamos, óyenos. Para que viviendo con convicción y celo apostólico, la Iglesia y cada uno de los cristianos, ayudemos a los hombres del tercer milenio a conocer al Señor y a poner en Él su confianza. Oremos al Señor. Te rogamos, para que con sencillez y apertura de mente y corazón, el Papa Francisco y los obispos de las iglesias presenten al mundo a Cristo muerto y resucitado como el único y verdadero Salvador de la humanidad. Oremos al Señor. Te rogamos, para que quienes son perseguidos a causa de su fe o de su compromiso con la justicia no se desesperen y confíen en que Jesús, que salvó a la humanidad, los salvará a ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, para que los que viven sumergidos en el pecado y el mal se dejen atraer por Jesús, que quiere rescatarlos y regalarles su perdón y su misericordia. Oremos al Señor. Te rogamos, para que Dios visite con su paz y su fortaleza a los enfermos, a los ancianos, a los que sufren a causa del odio o la división de sus hogares. Oremos al Señor. Te rogamos, para que la celebración de esta Eucaristía nos estimule en nuestra vocación cristiana y nos haga experimentar la fuerza de Cristo que triunfa sobre nuestra debilidad.
Oremos al Señor. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Por la salud de Isabel Fortes Ramos, de Lado Ortiz Gloria Cubertier, Luis Rafael Cortés, José Oquendo, Vanessa Delgado, María Reyes, Juana Eloísa Reyes, Miguel y Zoraida, Francisco, Carmen y José. Y en acción de gracias en el cumpleaños de nuestra querida Eloísa Reyes, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de María Sánchez García, que tenemos aquí sus cenizas, y también de Reinaldo Rosado, Guillermo Hernández, Víctor Navarro, Elsa Díaz, Ángel Heredia Marrero, Ana Reyes de Bonilla y María Herminia González, roguemos al Señor. Acoge, Padre, nuestras oraciones, renuévanos en tu misericordia y enciende en nuestras vidas el fuego de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor que bendiga esta ofrenda de Cuaresma que está destinada a ayudar a los fondos de nuestra convivencia en mayo. Que el Señor les pague su generosidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El himno 174. 164. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Vamos a repetirlo. La oración en común es bonita cuando todos somos una sola voz. No nos tropiemos. Por años llevamos siempre y a veces voy a las iglesias porque así como puede ser algo hermoso, puede ser algo caótico. Y nuestro Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden. Y no hay apuro, no hay apuro. Escuchen el saludo, mi invitación, y respondan como una sola voz. No es que tú vas por un lado y yo voy por el otro. No. Usted cuando reza solo, usted puede llevar el paso que usted quiera. Debe ser un paso moderado, no apurado, porque usted está hablando con Dios. Pero es un paso que usted lleva al ritmo suyo. Pero cuando usted está en comunidad, usted lleva el paso de la comunidad. Si usted ve que usted está un poquito, escuche. Escuche al otro para que el otro escuche a usted.
y pueda ser una cosa agradable a Dios. Fíjense que no estamos orando en singular, estamos orando en plural. Por eso le digo, oren conmigo, oren, no ore, oren conmigo. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Señor, para que nuestra ofrenda sea de tu agrado, purifica a tu pueblo de toda maldad y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, quienes poseemos la promesa de la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Con tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a María Sánchez, a Reinaldo, a Guillermo, a Víctor, a Elsa, a Ángel, a Ana y a María Herminia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo,
compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oración de la comunión espiritual. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la Luisa, comunión por favor, espiritual. y Milagros, por favor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo
guarden mi alma para la vida eterna. Oremos.
Alimentados con la Eucaristía, te pedimos, Señor, que nos animes con tu ayuda para que experimentemos la salvación tanto en la celebración de tus misterios como en la vida cotidiana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a proceder con la bendición de las cenizas. Hermanos, nos hemos reunido hoy en un momento especialmente triste y doloroso. En primer lugar, para confesar ante las cenizas de nuestra hermana María nuestra fe en que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para rodear con nuestra fe y con nuestra plegaria a unos amigos, hermanos de la fe, que están tristes por la muerte de aquella persona a quien amaba. Y finalmente, para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida, por humana fragilidad, cometió nuestra hermana que acaba de morir. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que la lloran. Junto a las cenizas de nuestra hermana María, encendemos, oh Cristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas. Después de haber orado por María en esta Santa Eucaristía, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas, la última presencia sensible que de ellas tenemos. Este nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua que vamos a derramar ahora sobre las cenizas de nuestra hermana María nos recuerda que en el bautismo fue hecha miembro del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que por su gloriosa resurrección venció la muerte. El incienso, con que luego las perfumaremos, nos traerá la memoria que lo que ahora son solo sus cenizas fueron templos del Espíritu Santo, que están llamadas a ser por la resurrección piedras vivas del templo de la Jerusalén celestial. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestra hermana María, que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrala, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor abra las puertas de la salvación de nuestra hermana María, para que, terminado el
nosotros nos dé la certeza de que no está muerta, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamada a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dale el descanso eterno. Y que llegue para ella la luz perpetua de descanso en paz. Amén. Que el alma de María y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora inclinemos nuestras cabezas para recibir todos la bendición de Dios. Padre, confiando en tu misericordia, imploramos tu bondad, y ya que hemos recibido de ti la existencia, haz que por tu gracia tengamos siempre recta intención y realicemos el bien que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la oficina parroquial, esta noche, como las anteriores y las próximas, estamos vendiendo los boletos para el violinista sobre el tejado. Por favor, apoyen esta iniciativa que tiene muchos matices. Trabajar con los jóvenes, incentivarlos, ayudar a unas entidades que son fines de lucro y están haciendo grandes esfuerzos para socorrer a nuestro pueblo en momentos tan precarios y sobre todo para elevar un poquito la cultura de nuestro país, que como ustedes saben, estamos a nivel de Bad Bunny. Eso se habló anoche. A ese nivel estamos. Un país que tiene cantantes de ópera responsables por la salsa, el festival, todo eso se está acabando. Y la gente está como anestesiada. Esa es nuestra cultura. Un hombre que lo que hace es denigrar a la mujer, malas palabras, tocarse sus partes en un concierto. A eso hemos llegado. Y lo que más me aterra es que todo el mundo está como si nada. Si no hacemos algo, no tenemos ningún derecho a criticar después. Usted puede criticar cuando usted hace algo. Eso me lo enseñó mi mamá. Si criticas y no ofreces alternativa, te conviertes en un criticón. Y en este país todo el mundo critica, pero nadie está dispuesto a hacer algo. Apoye esto. Son 60 jóvenes. Este joven está que él va a salir de aquí, no se vaya, él no ha comido. Él va ahora para allá, comerá cuando llegue su mamá, porque su mamá también está ahí. Y su hermana también. Se puede hacer todo. Y él estudia, su hermana estudia y trabaja. Y está en el conservatorio. Y está en la obra. Así que a mí no me pueden decir que usted no puede. Entre, cuando vaya al baño, hace así y los va a ver ahí. Trabajan, estudian, vienen aquí con un sanguchito en la mano. Pero ellos creen, ellos están creyendo y
quieren ayudar a estas entidades. A mí llegar ahí, después del día, como un día tan fuerte, yo entro ahí para recobrar esperanza, porque a veces cuando me acepto con los adultos salgo deprimido. Ellos son los que me devuelven un poco, decirte, no te deprima, que aquí hay gente que está echando el resto. Ellos. No todos están en las esquinas en puntos de droga. Hay otro punto de droga que no es la droga química, sino la droga de la buena voluntad y de la fe en Dios. O sea que apóyenlo. Usted tiene que regalar algo por la Pascua. Olvídese de los chocolates que aumentan el colesterol. Compre un boleto, vaya y está ayudando a la fondita, está ayudando a Casa Raquel, está ayudando al albergue de Mazatlán y sobre todo le está diciendo a ellos que lo que ellos hicieron no fue en vano. Quedemos en paz.